Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Una vez más le queremos dar la bienvenida a cada persona que en esta noche, esta tarde, ha decidido estar en este lugar y no en otro. Deseamos que salgamos bendecidos en esta noche de parte del Señor. Muy bien, ya esta es el séptimo sermón, séptimo mensaje acerca de finanzas. Para los que vienen por primera vez, he visto gente que viene por primera vez en esta noche. Estamos hablando acerca de finanzas, de cómo la Biblia habla de finanzas y cómo debemos manejarlas para tener unas finanzas sanas. Y el domingo pasado hablamos de cómo hacer un presupuesto que nos permite tener orden en nuestras finanzas. Y si ustedes se acuerdan, el primer ítem de ese presupuesto, ¿cuál era? El diezmo, ¿no? Es decir, si yo quiero tener una finanza sana, las finanzas sanas empiezan por allí, por el diezmo y las ofrendas. Y en esta noche quisiera hablar de este tema. Después falta hablar todavía acerca del ahorro, pero como está ahí en el primer ítem del presupuesto, en esta noche quería hablar acerca del diezmo y las ofrendas. El tema del diezmo es la enseñanza bíblica, yo creo, una de las enseñanzas bíblicas más conocidas por el mundo. Seguramente alguno de sus compañeros le ha hecho la pregunta acerca de, che, así que vos diezmás, en la iglesia piden el diezmo, ¿cómo es el tema del diezmo? Así, la gente en general tiene una idea de que en las iglesias se da el diezmo. Ahora, es la más conocida, pero a la vez es la que más mala propaganda tiene, es la más resistida, y es por la gran confusión que hay sobre este tema. Y esta confusión viene por dos motivos. Primero, por ignorancia, porque hay personas que sencillamente no saben sobre diezmos, sobre ofrendas, nadie le ha enseñado. Hay muchas personas que no saben qué, cómo, cuándo, por qué diezmar, ofrendar. Y es por ignorancia que viene mucha confusión sobre este tema acerca del diezmo. Y en segundo lugar, también la confusión viene porque hay mucha enseñanza distorsionada alrededor de este tema, la cual florece y se aprovecha de esta ignorancia, y lo que trae como consecuencia que muchas iglesias, muchos pastores abusan de las personas, le roban a las personas dinero, le sacan plata a la gente, lucran con la fe. Y esto es lo que ha generado la mala propaganda de esta enseñanza bíblica, esta resistencia hacia el tema del diezmo. A la vez entiendo que es un tema que la gente cree conocer, pero una persona que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu, y nunca una persona que no tiene el Espíritu no va a entender las verdades espirituales. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, y una persona que no tiene a Cristo jamás va a entender cómo personas como nosotros damos el 10% de nuestros ingresos al Señor, aunque ellos creen que es una religión, es una iglesia, es a un pastor. Ellos no piensan que es a Dios, pero ellos nunca van a entender que nosotros al darle ese 10% al Señor o la ofrenda que le damos, lo que estamos haciendo es reconociendo, o se lo damos porque hemos reconocido que Cristo murió por nosotros en la cruz, que transformó nuestras vidas, y el 10% es el mínimo de lo que podríamos darle al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Realmente ellos nunca van a entender que, como hemos estudiado, el Señor es el Señor de nuestras vidas, es el Señor de todo. Nunca van a entender por qué de nuestros ingresos uno le da un porcentaje para el Señor o para la obra del Señor. Pero también hay que reconocer que dentro del ambiente cristiano, ¿no? Y no hablo solamente de iglesias de aquí, sino a nivel mundial, en el ambiente cristiano
hay controversias en este tema y la gran pregunta, la gran controversia es si el diezmo está vigente hoy para la iglesia, si es obligatorio, si fue un mandamiento para el Antiguo Testamento, si fue solamente para el pueblo de Israel, si el diezmo se aplica al Nuevo Testamento, a la iglesia. Y yo creo que en esta noche debemos comenzar por ahí, respondiendo estas cuestiones, ¿no? Para después terminar hablando acerca bien de lo que es el diezmo y la ofrenda y dar por lo menos mi postura y la postura de esta iglesia. Ahora, cuando hablamos de este tema hay que analizar también las motivaciones, porque hay mucha gente que dice, yo estoy en contra del diezmo, pero es porque quiere dar menos del diezmo. Yo no he encontrado, es muy difícil encontrar una persona que dice, yo estoy en contra del diezmo y quiere dar el 11, el 12 o el 15%. Entonces, por ahí tenemos que analizar las motivaciones, ¿no? De por qué uno está en contra de algo. Entonces, bueno, si alguien te dice seguramente, no, yo estoy en contra del diezmo, bueno, da el 11, el 12, el 15, si no querés dar el 10, da más, ¿qué problema hay? Pero eso no sucede, generalmente uno quiere dar menos de lo que le deberíamos dar al Señor. Entonces, la primera pregunta entonces que vamos a responder y comenzamos este tema es, ¿el diezmo es solo del Antiguo Testamento? ¿Está vigente hoy? Yo creo que todos entiendan, después vamos a ver, entienden que el 10% o el diezmo, digamos, es el 10% de mi ingreso. Si yo gano 100, 10.000 pesos sería el diezmo que yo daría de ofrenda al Señor. Entonces, cuando hablamos de diezmo es el 10% de mi ingreso. Ahora, repito, ¿es un tema, es un mandamiento del Antiguo Testamento o está en vigencia hoy? Bueno, tenemos que hacer un poco de historia bíblica en cuanto al diezmo. En primer lugar, hay dos menciones en Génesis acerca del diezmo. La primera mención es el diezmo de Abraham, eso está en Génesis 14:20, que yo creo que no se debe tomar en cuenta porque Abraham allí lo que hace es dar el 10% del diezmo de un botín de guerra. Él salió a pelear, ganó, se encontró con Melquisedec, un sacerdote, y agarra y él decide darle el 10% del botín de guerra, y ni siquiera era el total del botín. Era algo que Dios no se lo había pedido, es algo que él había hecho voluntariamente, y algo que también, después cuando seguimos viendo la historia de Abraham, Abraham no sigue diezmando al Señor. Fue en ese momento, esa ocasión, que él decidió hacerlo, pero muchos se agarran de allí para decir que si Abraham diezmó es el padre de la fe y por eso todos tenemos que seguir diezmando. Pero Abraham, después usted sigue la historia y en ningún lugar dice que siguió diezmando al Señor. Otra mención en Génesis también es el diezmo de Jacob, en Génesis 28, 20 al 22, y que creo yo tampoco se debe tomar en cuenta ese diezmo, porque no es un diezmo que Dios se lo pide, y Jacob ahí está haciendo un poco un negocio, porque Jacob le dice, mira, Señor, si vos me ayudás, si vos me bendecís, si vos me hacés prosperar, yo te doy el diezmo. Y parecía ahí un tipo de negocio que Jacob estaba haciendo, como muchos hacen hoy, es decir, que piensan que diezmando Dios me va a dar más y lo toman como más negocio que por realmente una ofrenda del corazón. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque muchos dicen que el diezmo aparece antes de la ley, en Génesis, y por eso ya la Biblia habla de ofrenda, habla de diezmo antes de la ley, y que no solamente de la ley, pero toman estos dos pasajes, estos dos ejemplos, y realmente creo yo no están dando un indicio de que es obligatorio, porque no es algo que Dios se lo pidió, fue una decisión de ellos, y que también fue única, y en el caso de Jacob fue un poco un negocio que la verdad que no deberíamos seguir el ejemplo de Jacob en cuanto a este diezmo. Ahora, es cierto que en segundo lugar podemos decir que el diezmo aparece con fuerza en la ley de Moisés. Ahí sí, el mandamiento del diezmo es claro, ¿no?, para el pueblo de Israel. Miren en Levítico 27, 30 y 32,
Dice Dios, dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Fíjense que también que el diezmo en ese momento no era de dinero, sino era en especie, era el diezmo de las vacas, de las ovejas, de todo, de todos los frutos, de las cosechas. Pero es claro que dice que el diezmo será consagrado a Jehová. Ahora, el diezmo de los israelitas no era algo sencillo para explicar, no es solamente era el 10%. Cuando uno estudia el tema del diezmo entre los israelitas, vemos que los israelitas tenían que dar 3 diezmos. Los israelitas tenían que dar 3 diezmos. En primer lugar, ellos tenían que dar un diezmo que era para sostener a los levitas y todo lo que tenía que ver con el templo. Ustedes saben que los levitas era la única tribu que no tenía heredad, no tenía tierra, no trabajaba, sino que todas las demás tribus los sostenían a los levitas para que ellos hagan la obra religiosa, digamos, ellos estén atendiendo el templo, hagan los sacrificios, las ceremonias, los holocaustos. Ellos se encargaban de la parte del gobierno y la parte religiosa del pueblo de Israel. Eran sostenidos por el resto de las tribus. Ellos gobernaban, digamos, al pueblo Israel. El pueblo de Israel en ese momento era una teocracia, era el gobierno de Dios y lo hacía a través de los levitas, de los sacerdotes que eran levitas. Miren lo que dice en Números 18, 23, 24. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ellos no iban a tener tierra. Cuando ellos iban a pasar a la tierra prometida, ellos no iban a recibir tierra. Dice, porque a los levitas he dado por heredad ¿qué? Los diezmos de los hijos de Israel. Es decir, que todos los diezmos de las tribus eran para sostener a los levitas, a los encargados de la obra del Señor. Que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, el pueblo de Israel tenía ya un 10% que era para los levitas el templo. Tenían que ofrendar otro 10% más para sostener las 7 fiestas solemnes anuales del pueblo de Israel. Así que ya tenemos ahí no un 10%, un 20%. Miren Deuteronomio 14, 22 al 27. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esto subráyelo, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dice, si el camino fuere largo, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová Dios te hubiera escogido para poner en su nombre, cuando Jehová te bendijera, entonces lo venderás, guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú desearas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Fíjense que esta idea de que los israelitas tenían que ir al lugar donde Dios había elegido, hacer las fiestas y regocijarse en la presencia, está haciendo referencia a las fiestas solemnes de Israel que tenían que ir después a Jerusalén, donde allí ellos tenían que ir a participar, era obligación, y para sostener todo eso, todas esas 7 fiestas, para sostener todo eso, los judíos tenían que otro 10% para todo el sostenimiento del templo, de todas esas fiestas. Por eso que fíjense que parte del diezmo, es para que ustedes lo vayan viendo, parte del diezmo era impuesto también para ellos. No solamente era dinero para lo religioso, sino que como era una teocracia y estaba todo mezclado lo religioso con lo civil, era un 10% era para las cosas de Dios, otra cosa tenía que ver con sostener todo el aparato de la nación, de las costumbres, de la ceremonia,
Eso era como nuestros impuestos hoy. Y había un tercer diezmo que era para los necesitados. Primer diezmo para los levitas, segundo diezmo, ahí tenemos un 20% para las fiestas solemnes. Y había un tercer diezmo, pero este tercer diezmo lo hacían cada 3 años, no lo hacían todos los años, cada 3 años para los necesitados. Deuteronomio 14, 28 y 29 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En la Biblia siempre los pobres, los necesitados, para Dios son estos: el extranjero, el huérfano y la viuda. Eran los más pobres del pueblo de Israel. Entonces, cada 3 años ellos tenían que apartar el 10%. Ahora, si cada 3 años tenían que apartar el 10%, anualmente es un 3,33%. ¿Me siguen? Entonces, 10% para los levitas, 10% para las fiestas y un 3,33% para los necesitados. Esto hace un 23,33%, era el diezmo de los israelitas. ¿Estamos? Los israelitas anualmente diezmaban, ofrendaban un 23,33% de sus ganancias, de lo que ellos tenían, de sus bienes. Entonces, resumiendo un poco, Israel era una teocracia, era el gobierno de Dios a través de los levitas, era un gobierno civil y religioso, tenían un gobierno civil y religioso en uno solo. Su diezmo era del 23,33%, pero parte de ese diezmo formaba parte de su sistema tributario, que serían los impuestos nuestros. Y ese diezmo tenía 4 propósitos: que aprendan a temer a Dios, es decir, ponerlo en primer lugar; sostener a los levitas; sostener las fiestas solemnes y los gastos del templo; y 4, ayudar a los pobres. Eso era el diezmo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento y el diezmo? Bueno, por ejemplo, Jesús hace mención en Mateo 23, 23, es la única mención que él hace, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así como que Jesús, muchos dicen, bueno, entonces Jesús está aprobando el diezmo, hay que diezmar, porque acá vemos que Jesús lo aprueba. Y sí, en cierta manera Jesús ni lo aprueba ni lo rechaza, es decir, lo da como, en el pueblo de Israel lo da como entendido, nada más que dice: al diezmo ustedes le tendrían que agregar la justicia, la misericordia y la fe, porque los judíos diezmaban, pero todo lo otro no lo hacían. Pero ¿qué pasa? En el resto, esto vemos en los evangelios, Jesús, esta referencia a Jesús, pero después en el resto del Nuevo Testamento no se menciona el diezmo y se cambia, los apóstoles, más que todo Pablo, lo cambia con el concepto de ofrenda. En el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento presupone que los cristianos van a ofrendar regularmente. Habla de la ofrenda generosa, voluntaria, sacrificial, con alegría, una ofrenda generosa, porque estamos en el tiempo del pacto, de la gracia, y no en el tiempo de la ley. Ahora, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que el Nuevo Testamento habla de ofrenda porque el diezmo del Antiguo Testamento, ese diezmo, que parte de ese diezmo era un sistema tributario, que era de una teocracia, ese diezmo no se puede trasladar al Nuevo Testamento, no lo podemos trasladar totalmente al Nuevo Testamento, porque ya en el Nuevo Testamento, y nosotros hoy no vivimos en una teocracia, vivimos en una democracia,
donde nosotros estamos ya pagando impuestos al Estado. Entonces, lo que para los judíos era toda una sola cosa, nosotros hoy es ofrenda más impuestos. Entonces, no podemos trasladar ese 23,33% totalmente al Nuevo Testamento y aplicarlo a la iglesia y aplicarlo a nosotros, pero sí lo que podemos hacer es trasladar sí el concepto de ofrenda y este concepto de que parte del dinero de los judíos, de los israelitas, era destinado a la obra de Dios. Y este es un concepto que nosotros tenemos que tomar, porque las ofrendas es precisamente que nos tiene que enseñar a nosotros, es que parte de nuestro dinero tiene que ser destinado a la obra de Dios, a la extensión del reino, a la gran comisión, porque la obra de Dios en la tierra se maneja, se sostiene con dinero. El plan de Dios para sostener la obra de Dios en la tierra, el plan de Dios es las ofrendas de sus hijos. Dios sostiene su obra aquí en la tierra a través de las ofrendas de sus hijos. Entonces, este concepto de que parte de nuestro dinero es para la obra de Dios es lo que trasladamos del diezmo, y otra cosa que trasladamos del concepto de diezmo del Antiguo Testamento son las razones por las cuales se diezmaba. ¿Se acuerdan que eran 4 razones? Estas 4 razones por las cuales se diezmaba en el Antiguo Testamento perduran hoy en el Nuevo Testamento y en nosotros hoy. Recuerdan que el primer principio era enseñar al pueblo a temer a Dios. Esa es la primera razón por la cual el judío tenía que diezmar. Era para enseñarle a temer a Dios, es decir, que Dios estaba en primer lugar. Y hoy nosotros, aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor, cuando decimos que Cristo es mi Señor, estoy diciendo que Cristo es el Señor de mi voluntad, es el Señor de mi vida, es el Señor de mi tiempo, es el Señor de mi talento, es el Señor de mi dinero. Y una forma práctica de demostrarle a Dios que es el Señor de mi dinero es a través del 10% de mis ofrendas, de mis ingresos. Yo cuando ofrendo al Señor, le estoy declarando que Él es el Señor de mis bienes y que Él me va a dar y me va a sostener, porque mi vida no depende de lo que yo gano, sino del poder de Dios sobre mi vida, es decir, de su cuidado sobre mi vida. Entonces, cuando yo acepto a Cristo como mi Señor, también estoy aceptando que Él es el Señor de mis finanzas. ¿Y de qué manera práctica lo muestro o lo puedo mostrar? A través de mis ofrendas, y que puede ser a través, como vamos a ver después, a través del diezmo. Pero el concepto no solamente que Dios es el Señor de mi sueldo, es el Señor de mis bienes. ¿Se acuerdan que hemos visto que nosotros somos mayordomos, no somos dueños de nada? El concepto del Antiguo Testamento es que Él es el Señor de nuestros bienes, no de mi sueldo solamente. Por eso podemos decir, Señor, tú eres el Señor de mi auto. Señor, tú eres el Señor de mi casa, eres el Señor de mi mueble, el Señor de mi heladera, es el Señor de mi moto, Él es el Señor de todo. Y hasta ahí está todo bien, pero alguien te dice, hermano, vos podés ir con el auto, ir a buscar a un hermano. Ah, no, el auto mío para eso no, porque yo lo tengo limpito, no voy a subir a cualquiera al auto, no, olvídate, yo para eso no, el auto lo uso yo. Pero no es del Señor, sí, pero la casa del Señor sí es la casa del Señor, hermano, puede abrir la casa para una célula, para... No, yo mi casa no la abro, porque andás a saber quién se mete, ¿viste? Cuando vos metés gente a tu casa, andás a saber quién se mete, o si no, por ahí vienen los chicos, me rompen las cosas, me ensucian la casa, yo la tengo limpita. Y resulta que entonces Él es el Señor de todo, pero no es Señor de nada. Porque si el Señor es el Señor de mi auto tiene que estar disponible para la obra. Si el Señor es el Señor de mi casa tiene que abrirse para el Evangelio, estar dispuesto para la obra. Y todo lo que tenemos es para el Señor, no solamente el sueldo. Entonces, el diezmo me ayuda, le enseña a mi corazón a que en mi Dios no es el dinero, es el Señor Jesucristo. Eso es lo que me ayuda el diezmo o las ofrendas, a reconocer a Cristo como realmente mi Señor. En segundo lugar,
Dijimos que el diezmo también era para sostener la obra de Dios y a quienes servían en la obra de Dios en el templo, que eran los levitas. Y en el Nuevo Testamento también pasa exactamente lo mismo. Las ofrendas, que cuando Pablo habla de las ofrendas, también es para el sostenimiento de la obra de Dios y aquellos que sirven. Por ejemplo, fíjense, 1 Corintios 9, 13 al 14, Pablo está defendiendo su apostolado. Dice, ¿no sabéis? 1 Corintios 9, 13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Y él ahora, ese principio del Antiguo Testamento lo trae al día de hoy y él dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces es bíblico que una iglesia sostenga a una persona que se dedica a la obra o varias personas de acuerdo al tamaño de la iglesia. En 1 Timoteo 5, 17 al 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esa palabra honor es dinero, es sueldo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, así como con el diezmo se sostenía los gastos del templo, a los levitas, todo lo que tenía que ver con las ceremonias, hoy con las ofrendas, con los diezmos de los hijos de Dios, de los miembros de la iglesia, ¿qué se hace? Se sostiene el edificio, todo lo que tiene que ver con el edificio, usted viene las luces, el sonido, las estufas, el aire, si Dios quiere, acondicionado en verano, todo lo que requiere sostener un edificio, sostener todos los ministerios de la iglesia, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, matrimonio, es decir, todos los ministerios que hay, que usted viene y disfruta y tiene una iglesia donde congregarse, donde recibir la palabra, donde tiene a sus hijos contenidos, donde la iglesia trata de brindar todos los servicios posibles. Bueno, eso cuesta, eso lamentablemente es todo con dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? De las ofrendas de los hijos de Dios, de las personas que se congregan en dicha iglesia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en esta iglesia soy hoy por hoy el único sostenido por la iglesia como pastor de la iglesia. Yo no recibo los diezmos, yo no manejo el dinero de la iglesia, yo no tomo los diezmos, yo no vivo con los diezmos de la iglesia. La iglesia me asigna un sueldo, me ha asignado un sueldo y ellos son los que deciden qué sueldo darme. Yo no manejo los diezmos como otras iglesias donde los pastores sí manejan el diezmo y eso es un peligro, ¿no? Por eso los famosos pastores ricos, ovejas pobres, ¿no? Entonces, porque ellos se quedan y manejan el dinero de la gente. No es el caso de esta iglesia, no es mi caso. La iglesia me asigna un sueldo por el trabajo pastoral que hacemos con mi esposa, con mi familia. Entonces, así como el diezmo, las ofrendas sirven para enseñarle a mi corazón quién es Dios, que es el Señor de mi vida. Era para sostener la obra de Dios y quienes sirven, y también así como el diezmo servía para ayudar a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los extranjeros, también las ofrendas, los diezmos de las personas hoy sirven también para que la iglesia tenga con qué ayudar a las personas necesitadas. En Hechos 4, 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahí está este concepto. Pablo después en 2 Corintios también él levanta ofrendas para los pobres, para los necesitados. Es decir, que el dinero las ofrendas tienen este destino de ayuda social. En síntesis, o en resumen, ¿cuál es la postura final después de todo lo dicho? Si ustedes me preguntan a mí, ¿el diezmo es obligatorio? O si usted quiere una respuesta teológica, yo teológicamente le podría decir el diezmo como ley obligatoria, así como ese 23,33% no es obligatorio. El diezmo no es obligatorio para los cristianos de hoy, en ese sentido no es obligatorio.
Pero sí, yo creo que por más que el diezmo no es obligatorio, el diezmo sí lo podemos tomar como una medida de referencia para nuestras ofrendas. ¿Me siguen? Yo no puedo decir el diezmo es obligatorio, pero sí lo podemos tomar como una medida de referencia y como punto de partida de nuestras ofrendas. ¿En qué sentido? En primer lugar, así como el diezmo, las ofrendas, así como el diezmo en su momento, las ofrendas hoy es el plan de Dios para sostener su obra y extender su reino aquí en la tierra. Así que eso se hace, yo les dije, a través de las ofrendas de sus hijos. Así que lo primero que me transmite el diezmo y que yo lo puedo usar como referencia es que yo debo destinar una parte de mis ingresos a la obra de Dios, como una obligación mía, digamos, si bien no tiene que ser una obligación, pero es el concepto de que Dios, el dinero que me da, no es para que yo me enriquezca, sino es para que yo colabore o lo utilice para la obra de Él. En segundo lugar, el diezmo lo podemos tomar como una medida de referencia en el sentido que el diezmo sería el inicio, no el techo o el punto de partida de mis ofrendas. Es decir, como yo le decía antes, hay gente que está en contra del diezmo. Bueno, el diezmo tendremos que tomarlo como lo mínimo, es decir, arrancamos de ahí, por lo menos, ¿no? Es decir, nosotros a veces el diezmo lo tomamos como el techo, como lo máximo que yo dando. No, tomémoslo como el diezmo, como lo mínimo, como el inicio, como el punto de partida. De ahí para arriba, hermanos. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer no es si el diezmo es bíblico o no. La pregunta que yo me tengo que hacer es cuál sería la ofrenda que yo le tendría que dar al Señor teniendo en cuenta la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz por mi vida. Señor, ¿qué ofrenda te tendría que dar yo a la luz de lo que vos hiciste por mí en la cruz? Claro, el diezmo que queda chiquitito así, es decir, ni es para arrancar con el 10%. ¿Se dan cuenta? Estamos discutiendo por si el diezmo sí o no, cuando nuestro corazón tendría que rebosar de generosidad para la obra de Dios por todo lo que Él ha hecho por mí, porque transformó mi vida, transformó mi matrimonio, cambió mi existencia, me dio vida eterna, me salió de la condenación y yo no estoy diciendo a ver si en vez de darle un 10 le puedo dar un 8. Y eso revela el corazón, hermanos, el corazón. Lo que tendríamos que estar pensando es a ver cómo le puedo dar un poquito más del 10, no a ver si llego a día al 10 con lo justo. Entonces, el diezmo no es obligación, pero por lo menos tendría que ser mi punto de partida. Otra cosa que me puede servir de referencia es en cuanto a cuánto dar. Porque es cierto, a veces decimos, bueno, tengo que ofrendar al Señor. Yo sé que tengo que ofrendar, pero ¿cuánto? Y la Biblia me dice, como propuso en su corazón. Bueno, pero ¿cuánto? Bueno, el diezmo es un punto de partida, es como para que usted, lo tenga en cuenta y decir, bueno, vamos a empezar por ahí. Incluso me va a servir para el presupuesto. ¿Se acuerda que el presupuesto, el primer ítem era el 10% para Dios? Y entonces, de alguna manera es un punto de referencia en cuánto a dar. Bueno, yo no sé cuánto dar, listo. El 10% es una buena medida para arrancar. Y si puedo más, doy más. Eso tiene que ver después con nuestro corazón. Pero es una buena medida para arrancar. Otro caso de que el diezmo es una referencia en cuanto a cómo dar. ¿Por qué? Porque supóngase que usted, de todo lo que usted le ingresa, usted saca la cuenta, en vez de un 10 sería como un 15. Bueno, ¿y qué hago con ese 15? Bueno, por eso que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y vamos a verlo después dentro de un ratito, había una diferencia entre la ofrenda, entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo era obligatorio y la ofrenda era voluntaria. El diezmo era para la casa, para el templo, y las ofrendas vos la podías dar a cualquier cosa. Y hoy podemos trasladar ese principio también a la iglesia, en que si vos tenés del total de tu ofrenda, vos sabés que el 10%
es para ofrendarlo en la iglesia. Si vos querés, aparte del 10%, ofrendar más, ese resto, eso de más, eso lo podés decidir vos lo que vos querés hacer. Si dárselo a una persona, dárselo a un ministerio, darlo a las misiones. ¿Me entienden? Es como que el 10% sí o sí a la iglesia local para que se ministre, para que se pueda hacer cargo a la iglesia de todos los gastos, de todo lo que significa el movimiento de una iglesia. Pero te sirve el diezmo para ordenarte en tus ofrendas. Vos sabés que el 10% es lo que yo tengo que ofrendar en la iglesia cada domingo. Cuando pasa la bolsita, es ahí el 10%. El resto, yo con el resto de ofrenda puedo hacer lo que yo quiera, lo que Dios me guíe a hacer. Un hermano necesitado, un ministerio, las misiones. Y ahí nadie es como que te puede manejar con más libertad. ¿Me siguen? Entonces, el diezmo me ayuda también a un poco solucionar ese tema, a ver cómo divido las ofrendas. Bien, ya vamos terminando. Vamos a un texto muy usado también y en Malaquías 3, 8 al 12. Este es el texto que todos los pastores que le quieren robar la plata a la gente, a las ovejas, lo usan. Y es más, en el momento de la ofrenda leen este pasaje y dicen, este es el momento más importante de la noche. Y leen Malaquías 3, 8 al 12 y empiezan a pedirle plata a la gente que tiene que dar y que tiene que dar. Y si no puede dar, deje la zapatilla, el sombrero, la camisa, todo lo que... Si no trajo dinero, deje lo que usted tenga. Y así, y le sacan plata a la gente y utilizan este pasaje. Yo no lo voy a hacer para eso, no lo hago, quédese tranquilo. Pero sí, hay muchos principios que, como le dije, si bien el diezmo no podemos decir que es obligatorio, pero hay muchos principios que sí podemos sacar para aplicar a nuestras ofrendas. Dice Malaquías 3, 8 al 12, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice Dios, me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Con este versículo vamos a responder las últimas preguntas finales para terminar de aclarar el tema del diezmo. Bueno, primero, ¿qué es el diezmo? Dijimos que el diezmo es el 10% de nuestros ingresos. Si usted tiene un sueldo, es el 10% del sueldo. Si usted tiene un negocio, es el 10% de las ganancias. Usted tiene que, cuánto la venta bruta, le saco el costo y la ganancia, de ahí saco el 10%. El que tiene un sueldo es mucho más fácil porque es solamente el 10% del sueldo, o el que cobra quincenalmente o semanalmente o con changas. Bueno, usted va sacando el 10% de lo que usted va ganando, ese es el diezmo. El diezmo es el 10% de nuestros ingresos que entregamos a Dios. Es decir, que ese 10% yo lo tengo que, cada mes, lo tengo que apartar y dárselo y entregárselo al Señor. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando cobro, lo primero que usted tiene que hacer con su sueldo es sacar el 10% que es para el Señor. Eso está en el ítem número 1 del presupuesto. Es una práctica que le va a ayudar a sacar el diezmo de entrada y no andar ahí, bueno, después lo saco más adelante y primero voy a pagar algunas cosas y cuando usted se cuida se quedó sin dinero. Entonces lo primero es que ese 10% usted apenas cobra, saca aparte ese 10% para el Señor. Ahora yo quiero aclarar que nosotros como iglesia no perseguimos a nadie. Nosotros creemos que el diezmo es una responsabilidad suya con Dios. Hay iglesias que le piden el recibo de sueldo a la gente. Usted se convierte, empieza a ir a una iglesia, empieza a ser miembro, lo primero que le piden es tráigame su recibo de sueldo. Y en base a su recibo de sueldo, ya saben cuánto usted tiene que diezmar.
Y entonces después de todos los meses tiene que venir con el sobre con el 10%. Y si después cuando chequean que usted no trajo el 10%, lo llaman por teléfono, y hermanito, ¿qué te pasó? Y empiezan a ver por qué no ofrendaste. Bueno, eso en esta iglesia no se hace. Quédese tranquilo. Por eso nosotros cada domingo pasamos la vocita, usted lo que pone, nadie sabe, es su responsabilidad delante de Dios. ¿Usted sabe delante de Dios? O a partir de hoy sabe que usted tiene que ofrendar por lo menos mínimamente el 10%. Si usted no lo hace, es un problema suyo con Dios. Nosotros no podemos meter en eso, pero no lo vamos a perseguir ni vamos a estar viendo lo que usted hace con su dinero. Pero por eso que muchas iglesias acostumbran a hacer esto. El diezmo es un acto de honra, de reconocimiento de que todo lo que tengo es de Él y de que es el Señor de mi vida. Miren lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta es la actitud de ofrendar. Por eso que en el Nuevo Testamento, hermanos, no es una obligación. Es algo que nace de mi corazón porque yo quiero honrar a Dios con mis bienes y darle las primicias de todos mis frutos. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, esto es el diezmo, el 10% de mis ingresos que yo aparto para el Señor, porque a través de ese 10% yo quiero honrar a Jehová con mis bienes. Ahora, otra pregunta, ¿dónde debo dar el diezmo? Hemos leído en el pasaje, si lo quieren poner de nuevo, el pasaje de Habacuc, Dios le dice ahí que lleven el diezmo al alfolit, ¿no? Y el alfolí era un cuarto en el templo donde se almacenaban los diezmos y las ofrendas. Entonces, los diezmos deben ir al alfolí, los diezmos deben ir al templo. El principio, por eso yo le decía, el principio que podemos sacar de allí es que el diezmo tiene que ir a la casa donde usted se congrega y es alimentado espiritualmente, y eso es la iglesia local. El alfolí del Antiguo Testamento es la iglesia local suya, donde usted se alimenta espiritualmente, donde usted se congrega, donde recibe los beneficios espirituales. Ahí usted tiene que traer sus diezmos y ofrendas. Entonces, ¿dónde dar el diezmo? En el templo, en la iglesia. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? Es lo que yo expliqué un poco hoy. Los diezmos era obligatorio, las ofrendas son voluntarias. Los diezmos van al alfolí, a la iglesia local. Las ofrendas es todo lo que doy más allá del diezmo, ¿no? Y eso puede ser dirigido a personas, misiones, necesitados, construcción, ayuda social, lo que usted quiera. Ahora, ¿por qué se aclara esto? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, apartan el 10%, que eso tendría que ser depositado y dado a la iglesia, para que la iglesia lo administre, pero yo aparto ese 10%, y yo después de ese 10% saco un poquito para el ministerio donde estoy, y bueno, en mi ministerio hace falta cartulina, saco de ahí y compro, hace falta leche, saco de ahí y compro. Y es como que si cada hermano haría eso con su diezmo, cada uno administraría el diezmo, entonces la iglesia en cualquier momento no recibiría ningún dinero si cada persona va a administrar el diezmo. Por eso que usted tiene que traer los diezmos a la iglesia para que los líderes, para que haya personas dotadas para que lo administre y se pueda administrar toda la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, usted el diezmo no tiene que sacar de ahí para colaborar con su ministerio. No, usted si quiere colaborar con su ministerio, use las ofrendas. Aparte del diezmo, usted quizás aparta otro dinero y con eso sí colabora con su ministerio, compra un litro de leche, compra una cartulina, compra una fibra, saca fotocopia, lo que usted quiera. Eso nadie le va a poder decir nada. Pero por eso es importante saber la diferencia entre diezmo y ofrenda. El diezmo no lo use para otra cosa, úselo para ofrendarlo a la iglesia. Y si quiere ofrendar a otro ministerio, use las ofrendas. Entonces, esa es la diferencia entre diezmos y ofrendas. ¿Cuándo debo dar el diezmo o las ofrendas? 1 Corintios 16, 1 al 2. Dice,
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo, él levantaba ofrenda y él tomó esta norma que siguió a lo largo del tiempo y es una buena norma para aplicar. Dice, cada primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y fíjense que según haya prosperado, también el diezmo me ayuda a esto porque el diezmo es por porcentaje. ¿Sí? Si yo cobro 100, pongo 10. Pero si después yo cobro 200, pongo 20. Y la ofrenda va creciendo según yo soy prosperado. Eso me permite hacer el diezmo porque es un porcentaje. Pero dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, cuando ellos se juntaban, cuando la iglesia se juntaban el día del Señor para adorar al Señor, ellos aprovechaban ese momento para traer sus ofrendas. Por eso nosotros también lo hacemos los domingos cuando nos congregamos en este lugar. Y es una oportunidad que tengo para explicarle a toda la gente nueva también que viene, que ve que al final de la iglesia pasamos la bolsita y no es porque queremos sacarle plata a la gente, por eso siempre aclaramos, no queremos su dinero, no se sienten el compromiso de ofrendar. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos los hijos de Dios, que hemos entendido lo que es el diezmo, lo que es las ofrendas, y el único momento que tenemos, que estamos todos juntos, es el domingo en esta reunión, por eso utilizamos este momento para ofrendar. Entonces, por eso lo hacemos, no es porque queremos aprovechar que usted está para sacarle dinero, no. Usted no tiene la obligación ni la responsabilidad de ofrendar hasta que usted no lo entienda. La idea es que usted conozca a Cristo, se entrega al Señor, Cristo haga una transformación en su vida, el Espíritu Santo venga a su vida, usted entienda lo que es el diezmo y la ofrenda, y ahí, recién ahí, usted va a entender y va a ofrendar con el corazón, con gusto, con alegría, porque sabe lo que está haciendo. Y eso es lo que hacemos los miembros, las personas que asisten a la iglesia. Entonces, usted, por ejemplo, el domingo tiene varias opciones. Por ejemplo, usted a principio de mes, cuando usted apartó el diezmo, ese diezmo lo puede poner el primer domingo que venga a la iglesia, lo pone todo junto. Eso le va a ayudar a no tentarse después en el mes a sacar del diezmo para otros gastos. Y mucha gente hace eso, yo aparto el diezmo y el primer domingo ya apenas lo pongo todo junto, entonces yo ya lo ofrendé y no voy a ser tentado, porque después durante el mes, si me falta algo, me tiento a sacarlo. Otros del diezmo lo dividen en 4. El diezmo mío son 100.000 pesos, bueno, lo divido en 4, son 25.000 pesos por semana, por domingo, entonces cada domingo pongo 25.000 pesos. Y muchas veces uno lo hace eso más que por el qué dirán. Porque si me ven que yo no ofrendo, el siguiente no ofrenda. Claro, me pasan la bolsita y yo lo paso de largo, el siguiente no está ofrendando. Entonces me guardo un poquito por cada domingo para que por lo menos la gente me vea que está ahí ofrendando. Pero es una cuestión del qué dirán. Porque si usted el primer domingo pone todo y después no ponen durante todo el mes, que digan lo que digan, que piensen lo que piensen, usted sabe que delante de Dios ya ofrendó el diezmo o sus ofrendas. Entonces, o quizá usted cobra por semana o cobra por quincena, usted lo va manejando de acuerdo a sus finanzas. Lo importante es que el domingo es el tiempo que nosotros tenemos para ofrendar al Señor. Otra pregunta más, y ya vamos terminando. Hace rato que le dije que íbamos terminando, pero seguimos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no diezmar u ofrendar? Dice el versículo 8 que hemos leído, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Está este concepto en primer lugar, que si yo no estoy ofrendando, diezmando, le estoy robando a Dios. Yo estuve escuchando un poco acerca de este tema y que muchos lo usan para presionar a la gente, para hacerlo sentir culpable, que ahora estamos en el tiempo de la gracia, que si no es obligatorio, entonces si no es obligatorio no le estoy robando. Pero yo creo que es un buen principio también, porque en cierto sentido si yo no estoy ofrendando, le estoy robando a Dios. Yo creo que es un principio que lo podemos aplicar.
Yo no se lo digo esto para presionarlo ni para asustarlo, pero es cierto que si yo no le estoy ofrendando a Dios, le estoy robando a Dios. Y eso de que voy a ser maldito nos ha pasado muchas veces y todos hemos experimentado que lo que yo no ofrendo después lo pierdo por otro lado. Yo no ofrendé el 10% en algo, después se me rompió el auto, se me enfermaron los chicos, se me rompió la heladera y esa platita que yo pensé que me la iba a guardar se me fue por otro lado. No quiere decir que cada vez que se te rompa la heladera es porque no diezmaste, porque a lo mejor diezmaste y se te rompió la heladera. Resulta que la heladera tiene 30 años, entonces hay que cambiarlo. Bueno, entonces no es Satanás tampoco, es que la heladera ya es vieja. Bueno, pero a veces pasa y usted tiene el discernimiento para saber si se rompió, si se enfermó, porque no está dando lo que Dios tiene que darle. Entonces es un discernimiento de cada persona. Otra pregunta más, ya estamos llegando. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de no diezmar? ¿Cuáles son las consecuencias de diezmar? Y el versículo 10 que hemos leído dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Jehová de los ejércitos. Si no os, ahí tenemos la primera bendición, si no os abriré que las ventanas de los cielos. Ahí está la primera consecuencia de diezmar, de ofrendar, es decir, las ventanas de los cielos se abren sobre mi vida y derramaré toda bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, es decir, también evita que pasen cosas malas en nuestras vidas. Y versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Todos van a ver nuestra prosperidad, nuestra vida, la vida que llevamos y la gente va a desear la vida que tenemos. Muchos dicen, no, todos estos resultados son del Antiguo Testamento, que esto, que el otro. Es cierto, pero el diezmo es un principio de bendición. Y esa fue la motivación de entrada cuando yo empecé a enseñar el tema de finanzas. Quizás yo tendría que haber empezado a enseñar sobre diezmo, sobre ofrenda, pero no podía hacerlo porque usted quizás no estaba preparado para escucharlo. Tuve que arrancar por el principio, por un montón de cosas, hasta que usted hoy entienda por qué es necesario el diezmo, pero el diezmo es un principio de bendición. Yo no enseño esto para sacarle plata a la gente, sino para que usted se salga bendecida de este lugar. Porque yo sé que usted aplica esto a su vida y su vida va a ser bendecida por el Señor. Entonces es un principio de bendición. ¿Qué pasa cuando ofrendamos? Dios nos bendice. Amén. Y por último, ¿alcanza solo con diezmar para tener una economía sana? Muchos dicen, bueno, una vez que vos diezmaste, olvídate. Ya Dios te bendice, así que con el 90% hacé lo que vos quieras porque total vos diezmás y Dios te bendice. Y no es así. Hay mucha gente que diezma y tiene una finanza desastrosa o no hay prosperidad en su vida. ¿Por qué? Porque el diezmo es lo primero, pero no lo único. El diezmo es lo primero, una administración sabia es lo segundo. Para una economía sana es ofrenda, diezmo, ofrenda, más administración sana. Eso hace una economía sana. Diezmo solo no hace una economía sana. Sabiduría en la administración sin diezmo tampoco trae bendición. Las dos cosas van juntas. Ofrenda al Señor y administración sabia. Eso hace que usted tenga y logre una economía sana, bíblica, en su vida familiar. Entonces, esto, mis queridos hermanos, es acerca de los diezmos y las ofrendas. Espero que haya traído claridad a su vida y traiga también un nuevo desafío para su vida. Es decir, yo creo que esta noche tenemos que tomar una decisión. Si yo no estaba diezmando, si yo no estaba ofrendando, si yo no sabía del tema, pero tengo que saber que le estoy robando a Dios, que es un principio de bendición, que la iglesia se sostiene con las ofrendas de ustedes, con los diezmos y ofrendas, y todos queremos tener una iglesia con aire, con estufa, con luces, con un montón de cosas, pero eso cuesta dinero. Y el plan de Dios para la iglesia, el plan de Dios económico de Dios para sostener la obra es a través del dinero de los santos, de los hijos de Dios. Y Dios no te da el dinero solamente para que vos lo disfrutes y te enriquezcas. Te lo da
para que vos lo utilices para extender su reino. Amén. Terminamos leyendo 2 Corintios 9, 6 al 8, como resumen. Y esto es diezmo, ofrenda, es todo el mismo concepto. Dice, pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, es decir, Dios te da para que vos tengas lo suficiente, pero también ¿para qué? Para que abundéis para toda buena obra. Amén. Llévese este texto a su casa, a su corazón, léalo, medítale, estúdielo. Acá hay muchos principios acerca de la ofrenda que van a transformar nuestras vidas. Amén. Oramos al Señor. Señor, estamos en tu presencia, Señor, delante de ti como pueblo, y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara a nuestra vida, a nuestros corazones. Y, Señor, este tema es un tema delicado, un tema que ha sido manoseado por predicadores, por pastores que han usado este tema para sacarle plata a la gente, pero, Señor, es un principio de bendición. Y Señor, que tu Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, en esta obra tú puedas obrar, tú puedas tocar los corazones, puedas traer convicción, puedas traer arrepentimiento. Espíritu Santo, que tú utilices la palabra sembrada en cada corazón, para que cada corazón se vaya de este lugar tomando un compromiso de diezmar, de ofrendar, no por obligación, sino como consecuencia, como resultado de la gratitud por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Señor, ¿qué te podemos dar para devolverte lo que tú hiciste por nosotros? Nada. Y ahora, Señor, vamos a recordarte, justo en esta noche participamos de los símbolos, donde tu palabra dice que tú, siendo rico, te hiciste pobre. Y eso fue voluntario, fue con amor, con gusto. Tú te sacrificaste por nosotros, tú no diste el 10% de tu vida, tú lo diste todo por nosotros. Por eso, Señor, que al participar de los símbolos podamos en esta noche rescatar ese ejemplo de darlo todo. Como tú lo hiciste por nosotros, ahora nosotros hacerlo por ti, Señor, y por tu obra en este lugar. Te amamos, te glorificamos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.